buenos días, bienvenidos a Agenda Constitucional. Tenemos ya un texto aprobado en el Pleno del Consejo que está listo para ser entregado a la Comisión de Expertos. Hay en paralelo una negociación entre las directivas, los partidos políticos, con los expertos, también participando consejeros para que en el plazo de los 5 días que tienen para hacer las modificaciones, eventualmente puedan terminar lo más consensuadas posible y ser aprobadas cuando vuelvan al Consejo. Pero hoy vamos a hacer un barrido, una mirada de qué es lo que se aprobó, qué es lo que se está proponiendo finalmente y cuáles son los puntos más relevantes, cuáles son eventualmente los aspectos que deberían o podrían, a sugerencia de nuestros abogados expertos, ser mejorados o aprobados eventualmente tal cual como están. Le damos la bienvenida como todas las semanas a Soledad Bertelsen, es académica de la Universidad de los Andes, investigadora de Polis; Patricio Zapata, académico de la Universidad Católica, director del Centro de Democracia y Comunidad; y Francisco Zúñiga, profesor de la Universidad de Chile y presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Hola a todos. Hola, buenos días. Hola Bárbara, hola Soledad, hola Francisco. Bueno, después de tantas conversaciones, tantas semanas, tantas discusiones, tenemos ya un texto aprobado, el que vamos a empezar a mirar ya con más profundidad, dentro de lo que nos alcance, por supuesto, el tiempo. Soledad, habiendo ya tenido toda esta etapa concluida, ¿qué le parece lo que se aprobó y pasa a la comisión de expertos? Yo creo que es bueno como recordarle a los que nos escuchan qué es el contenido propio de una constitución y si eso está en este texto que se aprobó, ¿no? Entonces tenemos una parte orgánica, que es la parte de los, como lo dice el nombre, de los órganos del Estado, de la separación de poderes. Y en esto yo creo que hay un avance positivo, por eso yo digo que a veces no es tan bueno compararlo con la convención anterior, porque aquí sí hay acuerdos que en la convención, en el contenido de la constitución, no habían, ¿ya? Quizás esta parte llama menos la atención que la parte de los derechos, pero es fundamental para que funcione el Estado y para que funcione una constitución. Entonces tenemos un sistema presidencial con unas atribuciones claras, tenemos un Congreso bicameral que no estaba en la convención. Está esta innovación del umbral para que haya menos partidos políticos, una idea de que en el fondo sea más fácil llegar a acuerdos en el Congreso. Se redujo el número de parlamentarios en la Cámara de Diputados, lo que parece ser que la ciudadanía es algo que valora. Uno puede discutir si era adecuado o no el tema de que los distritos igual me parece que quedan un poco grandes con pocos representantes. Luego tenemos un poder judicial que tiene varias innovaciones, que ahí se divide en el fondo la función propiamente jurisdiccional del nombramiento, se le sacan a la Corte Suprema, y la parte disciplinaria de los jueces. Entonces se crean estos nuevos órganos, y ahí yo creo que todavía puede haber quizás alguna discusión sobre todo sobre el tema de nombramientos. Yo creo que ahí es donde hay un nudo que tal vez en estas conversaciones que dices tú, junto con lo que yo les decía, el tema del número de diputados, creo que todavía pueden haber cambios, ¿ya? Tenemos un Banco Central autónomo, a Contraloría, que se refuerza quizás algunos puntos por el tema sensible de la probidad, digamos. Uno puede discutir si técnicamente quedó de la manera que a uno más le gusta o no, pero yo creo que esa es la intención detrás. Una gran innovación respecto a la Constitución vigente, el capítulo de medio ambiente, se incluyó una norma sobre cambio climático, o sea, ahí hay un acercamiento, digamos, a algo que era un tema sensible para la izquierda. Se había rechazado inicialmente y se repuso. Que fue rechazado inicialmente, por eso se reincorpora, ¿ya? Hay todo un capítulo de participación ciudadana que también es una innovación respecto a la Constitución vigente, con temas importantes quizás de plebiscitos también regionales, no solo comunales, con iniciativas para iniciar proyectos de ley, incluso para derogar proyectos de ley. Entonces ahí también hay una gran innovación que creo que recoge ciertas sensibilidades de temas que se han aprobado de forma transversal, que no son temas de derecha, sino que pueden ser temas también considerados más propuestos por la izquierda originalmente. Y bueno, también el tema de derechos, que eso sí ya lo habíamos alcanzado a discutir un poco más, y ahí yo solo quería destacar para darle la palabra al resto, que también hay un tema de varios artículos que se refieren a la igualdad entre hombres y mujeres. Ya se ha discutido mucho el tema de si se incorpora o no la paridad de salida en las elecciones,
Pero también yo creo que quería destacar que independientemente de que haya paridad de salida o no, hay como por lo menos 5 artículos que destacan bueno, la idea de igualdad entre hombres y mujeres en el artículo sobre igualdad ante la ley, pero también en el derecho al trabajo, igualdad de remuneraciones, algo que es completamente novedoso. En temas de participación política, aunque no habla de paridad de salida, se habla de que se debe, en el fondo, promover esta igualdad de participación. Entonces creo que también ha habido avances en ese sentido si uno lo compara con el texto vigente. Yo creo que es interesante quizás hacer ese ejercicio de más que quedarnos en la comparación con el anteproyecto de los expertos, hacer la comparación con el texto vigente, porque al final yo creo que lo que la ciudadanía va a querer saber es, bueno, voto por mantenerlo vigente o voto por el nuevo texto, más que quedarnos en la discusión de si es igual o no al anteproyecto de la comisión experta. En el Raya para Suma, porque vamos a profundizar en estos contenidos, Soledad, pero ¿le parece que es un texto razonable, que avanza, que por supuesto que todavía falta una etapa de que pueden haber todavía más mejoras, pero en un principio, desde el punto de vista técnico, como dices tú, de lo que debería tener una constitución, razonablemente, ¿cuál es la preevaluación, digamos, una pre-nota? Yo tengo una preevaluación positiva. Ya yo sé que en esto diferimos, sé que habría habido el ideal hubiera sido llevar un texto de más acuerdos desde el comienzo. Ya quizás la técnica de esto de haber hecho estas enmiendas como con el texto pasado y después retroceder a mí no me pareció la más adecuada. Pero mirando el texto mismo, si bien yo entiendo que hay un tema sensible sobre Estado social, la forma en que se recoge el tema de pensiones y salud, la izquierda no se siente cómoda. Hay otros temas que sí son diferentes a la Constitución vigente, pero la institucionalidad me parece que es mucho más sólida que lo que teníamos en la Convención y por eso creo que no es buena la comparación completa, de decir, esto es igual que la Convención, solo que para el otro lado. El tema de la institucionalidad es muy importante, muy importante. Entonces, en ese sentido, sí, me parece que puede tener algunos aspectos de mejora todavía, pero que sí es razonable. Francisco, ¿cuál es la evaluación que hace y la mirada del texto en general, así como la hizo recién Soledad? A ver, vamos al vaso medio lleno. Sí, necesitamos vaso medio lleno a Claro que esta yo he sido altura. la voz más escéptica, este panel siempre. Sí, es Eh, interesante ver si hay un contraste o no con las posturas a ver, anteriores. yo quiero ser muy franco, en el vaso medio lleno yo creo que efectivamente el texto tiene cuestiones valiosas que vienen del anteproyecto de la comisión experta, que en general lo hemos valorado positivamente. Probablemente no es un texto que colme las esperanzas de todo el mundo, pero bueno, fue un texto surgido del pacto del acuerdo razonable. Y allí hay cuestiones que ha reseñado Soledad Bertersen con acierto, que hay una mejora en el Estatuto de Derechos, hay una preocupación por el medio ambiente, por el cambio climático. Hay un intento, a mi juicio, mal logrado de nueva gobernanza del Poder Judicial. Hay una reforma al sistema político, hay umbrales de representación, hay un estatuto de partidos políticos, hay un conjunto de cambios muy significativos. Y está a lo que nos interesa en materia de derechos, una definición por el Estado Social y Democrático de Derecho que ya estaba en el Acuerdo por Chile y en la reforma constitucional de enero, y hay además un estatuto de derechos sociales robusto. ¿Cuál es el vaso medio lleno? El vaso medio vacío, digamos, son las enmiendas incorporadas en el Consejo Constitucional a instancias de Chile Vamos y Republicanos. Y digo Chile Vamos y Republicanos porque han actuado de consumo. Y allí hay cuestiones que son extraordinariamente preocupantes. En algún otro espacio yo he hablado de una especie de Frankenstein. He hecho un listado, espero no ser latero en el listado, pero primero hay un debilitamiento del Estado Social y Democrático de Derecho, no solo por el tema del artículo primero, el artículo segundo, sino porque se elimina la cláusula Lelio Basso, que es esta regla imperativa en orden a que el Estado debe remover los obstáculos a la libertad y la igualdad. Segundo, hay un cambio en libertad de elección. En materia de educación, de salud previsional, de previsión social, que son muy discutidas y muy discutibles.
y que están tensadas además con reformas que se están discutiendo en el Congreso Nacional. Tercero, hay un debilitamiento en la libertad sindical en materia de quienes pueden sindicalizarse. Hay también un debilitamiento al derecho de huelga, tanto respecto de quienes pueden declararse en huelga como en qué momento o con qué causa pueden declarar la huelga. Hay también un cambio en el estatuto de los bienes de dominio público, en particular de los bienes de dominio público hídrico, que fue objeto además de una larga discusión en la última reforma al Código de Aguas. Sexto, hay una regla sobre responsabilidad patrimonial del Estado legislador en la que yo he estado preocupado durante largos años, que se impone esta regla tanto en materia de cargas o tributos como de límites al derecho de propiedad. Pero con dos cuestiones que son técnicas, pero que son muy relevantes desde el punto de vista de la fiscalidad del gasto público. Es una responsabilidad patrimonial del Estado legislador sin título de imputación, es decir, no requiere de declaración de inconstitucionalidad a las leyes que impongan estas cargas o que impongan estos límites al derecho de propiedad y que favorecen una extremada judicialización para el Estado fisco sin que hayan tribunales administrativos. Y este es un viejo tema respecto del cual no me canso de abogar por él. Séptimo, en materia de paridad hay una regresión. Octavo, en materia de número de diputados y de distritos también hay una regresión, porque se produce una distorsión en la representación por dos vías. Por la vía de reducir el número de diputados de 155 a 138 y por establecer un rango de distritos que son pequeños, medianos, de 2 a 6 escaños a llenar. Eso en sí mismo puede contribuir poderosamente a distorsionar la representación política en la medida en que el reparto de población que ejerce derechos políticos de ciudadanos es un reparto que está hecho en base demográfica y en base geográfica. Noveno, en el sistema de justicia hay una discordancia en el tratamiento sobre la gobernanza del Poder Judicial con la gobernanza de la justicia electoral. Décimo, en materia de protección legal de la vida de quien está por nacer, la sustitución del pronombre relativo que por el pronombre relativo quien tiene un alcance que está reñido con lo que ha sido nuestra historia en materia de protección del nasciturus y protección de la madre a propósito de la despenalización parcial de la interrupción voluntaria del embarazo. Un décimo, en materia de impuesto territorial o contribuciones, la exención, esta, que ha sido muy discutida, es impropia de un texto constitucional y además genera un problema nuevamente de financiamiento precisamente de los municipios más pobres. ¿Por qué? Los que más contribuyen al fondo común municipal son los municipios más ricos en función de los avalúos fiscales, que son la base para determinar el impuesto de contribuciones. En el 12º lugar está el tema de la expulsión de migrantes sin debido proceso legal administrativo. En materia de estatuto de las Fuerzas Armadas, allí hay un problema que puede ser abordado, que son cuestiones que no tienen que ver tanto con situar a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas de orden, con capítulos especiales, lo mismo que la Defensa Nacional, sino con el tipo de subordinación al poder civil, el tipo de sumisión de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden a derechos humanos, a tratados internacionales en esta materia, y además la creación de esta policía fronteriza que yo creo que es del todo opinable. En suma, estas cuestiones, estas 14 cuestiones que me he limitado a enunciar, creo que son cuestiones divisivas y que son fruto de estas deformaciones introducidas en el Consejo Constitucional, en la que las enmiendas más que mejoras han deformado el texto de la comisión experta. Francisco, en base a las conversaciones que hemos podido tener con distintos consejeros, expertos, dirigentes de partidos políticos, me da la impresión, quizás también quiero mirar el vaso medio lleno, como tú dices, que muchos de los puntos que ha planteado sí hay alguna posibilidad y un espacio de mejorarlo. No sé si en todo, pero en parte importante de ello. ¿Crees que es posible hacerlo? Creo que es perfectamente posible. Creo que con un poquito de buena fe, de buena disposición en el tema, se puede, incluso repensando, reelaborando las propias propuestas de la comisión experta. El punto es más bien político, Bárbara. El punto es si Republicanos va a acceder a estos cambios. Yo creo que ese es el punto de no retorno. Y las esperanzas puestas en la comisión experta pueden ser excesivas
y no se entiende que esta es una cuestión que tiene una dimensión política evidente. Muchas gracias. Vamos a profundizar después también en eso. Patricio, ¿cuáles son las impresiones generales, el análisis de este texto, vaso medio lleno, medio vacío? Yo creo que es bueno transparentar primero cuál es el criterio de análisis que vamos a usar. Si es puramente cuantitativo o si uno pone el acento en cuestiones cualitativas. Si uno compara con la convención, si uno compara con la constitución actual o si uno compara con la comisión experta. Entonces, es bueno transparentar. Yo prefiero siempre un análisis cualitativo que cuantitativo. Y creo que es bueno comparar con la comisión experta. En su momento, una vez que termine el proceso, las comparaciones vamos a tener que hacerlas con la constitución vigente, ¿no es cierto? Lo que se nos va a preguntar en diciembre es si nos queremos quedar con la constitución vigente o queremos preferir lo que se nos ofrezca. Pero en este instante, creo yo que en este instante, lo que tenemos que hacer es comparar lo que hizo el Consejo con lo que le había entregado la comisión experta. Especialmente porque justamente ahora la comisión experta tiene una oportunidad para insistir en algunas ideas suyas. Si esa es la comparación, si esos son los términos de análisis, cualitativo más que cuantitativo, y si la comparación es con la comisión experta, repito, si esa es la comparación, me parece que el texto del Consejo es peor que el texto de la comisión experta. Y es peor no tanto o fundamentalmente por cuestiones técnicas, porque creo que se ha trabajado seriamente. Las redacciones son pulcras. No, estoy hablando en términos de lo que una constitución busca ofrecer. Yo creo, no voy a usar las palabras avance o retroceso porque esas palabras están cargadas de lo que es avance para uno, es retroceso para otro. Entonces, es un lenguaje que no ayuda. Yo creo que alejó la posibilidad de un consenso. La alejó dramáticamente. Hace exactamente 5 meses, yo por lo menos estaba bastante optimista, porque me pareció que estábamos ante un texto que era satisfactorio. No perfecto. Siempre entendíamos que el Consejo no podía ser un puro trámite, no podía limitarse a ponerle su timbre, porque eso no era respetuoso de su función. Y me acuerdo haber comentado que yo, por ejemplo, entendía que íbamos a tener algunas normas sobre seguridad, en términos de la defensoría de las víctimas, el derecho a la seguridad, un capítulo de Carabineros y Fuerzas Armadas, que no quedó mal. Yo entendía que iban a haber algunos ajustes que eran explicables o entendibles. Pero creo que el resultado alejó el consenso. Entonces ahora tenemos que volver. En vez de estar avanzando de forma continua, tenemos que corregir lo que hemos perdido en estos 4 meses. Yo creo que es posible. Sigo pensando que es posible. Yo tengo la expectativa de que los expertos van a insistir con mucha fuerza en algunas cosas, especialmente en restablecer el equilibrio delicado de un Estado social que compatibilice la iniciativa privada, el rol de los privados, la responsabilidad fiscal y el rol de los Estados y la solidaridad. Ese es un delicado equilibrio. Ese equilibrio fue roto, ese equilibrio se rompió. Y creo que Pancho hizo una especie de listado. Dicho lo anterior, por supuesto, hay cosas que me gustan del trabajo de los consejeros. Por ejemplo, a mí en lo personal me parece muy importante tener una jurisdicción o tribunales que se encarguen de la ejecución de las penas. Es un tema muy central que las personas que nos están escuchando quizá... nosotros hoy día tenemos un sistema donde un juez condena a una persona, ¿no es cierto? Pero lo que pasa después, que es tan importante para efectos de la reinserción, para efectos de la justicia, está completamente en una zona opaca, donde por un lado tenemos indultos o amnistías,
por otro lado tenemos un sistema de permisos, de libertades condicionales, y por otro lado tenemos un régimen carcelario muy, muy nefasto. O sea, estamos haciéndolo mal en un área muy importante. Entonces, me parece muy bien que se haya incorporado eso. Me parece que quedó bien la integración del Tribunal Constitucional. No es mi ideal, pero lo prefiero. ¿Ah? Pero para resumirte, porque esto es cualitativo más que cuantitativo, y la comparación es con la comisión experta, no con la convención, creo yo. Creo que retrocedimos. Ya, pero ahí Patricio tiene un punto, Soledad, porque nosotros no vamos a elegir entre la comisión experta o el texto actual. Lo que nosotros vamos a tener que elegir en diciembre es entre la constitución actual o la propuesta que nos están haciendo. Por supuesto que sabemos que todavía falta una etapa, pero tratando de mirar, como dice, dentro de la objetividad que se puede tener técnicamente, ¿qué texto o estamos bien encaminados? ¿Es o parece ser mejor que lo que tenemos actualmente o estamos lejos? Esto es súper preliminar, todavía no tenemos el texto definitivo. Estás en silencio, Patricio. Perdona, es que justo me entró un llamado, así que me distraje por un segundo. ¿Me podría repetir la pregunta? Porque no quiero hacer un... Que tal como decía Soledad, lo que vamos a tener que elegir nosotros en diciembre en el plebiscito es entre la constitución actual y la propuesta que nos hagan. Todavía falta, sabemos, una etapa, por eso hablamos de una preevaluación. En términos generales, lo que se está proponiendo ahora, ¿le parece que está mejor, más completo, más actualizado lo que tenemos actualmente o todavía no alcanza para eso? O las cosas malas son tan malas que en realidad no permiten que sea un texto mejor que el actual. Tú me preguntas si tal como está el texto de los consejeros es preferible que la constitución vigente. Claro, a su juicio. Tal como En forma está. preliminar, porque todavía falta una etapa. Bueno, hay cosas que son muy superiores, en mi opinión. El solo hecho de reconocer un Estado social y democrático de derecho, el derecho a la vivienda adecuada, el derecho al trabajo decente, el reconocimiento de los pueblos originarios. O sea, básicamente, el acuerdo que hubo el año pasado, en diciembre, y que se plasmó en una reforma constitucional con las 12 bases, contiene muchas cosas que son muy positivas, son un avance. Pero hay áreas, y eso es lo desafortunado, en que no solo no se avanzó, sino que se retrocedió. Áreas muy sensibles, esto lo hemos conversado tantas veces que a veces pienso que la gente va a pensar que uno es un disco rayado, ¿ah? Pero cuando uno tiene un país como el nuestro, y lleva 15 años discutiendo cómo atendemos, cómo nos preocupamos de nuestros enfermos y de nuestros viejitos, si uno sabe que ese ha sido un tema que nos ha dividido, sobre el cual tenemos tantas cosas que opinar y discutir, y resulta que a la hora de hacer una propuesta constitucional, se llega a un texto que es más rígido, paradojalmente, más rígido, más concreto en estas dos materias que el que tenemos en la Constitución vigente, eso indudablemente mancha y contamina el análisis. Y por otro lado, aquí termino, la forma en que esto ha ocurrido tampoco ha ayudado. Tú lo dijiste muy al pasar, no sé si era una hipótesis o una afirmación. La idea de haber partido con comillas tejo pasado, con una arremetida de enmiendas sobre derechos humanos, sobre cambio climático, sobre la cueca, sobre el rodeo, sobre esto, sobre lo otro. Yo creo que no ayudó nada y polarizó el ambiente. Entonces después aparece alguien diciendo, no, si lo retiramos, cedimos, bajamos esto, miren qué buena onda somos. ¿Ah? Así que por favor aplaudan, porque ahora sí se reconoce el cambio climático. Ahora ya no hay cueca como el nacional, ahora no hay los puntapeucos. Entonces uno diría, ¿es para aplaudir haber estado perdiendo el tiempo durante 4 meses en esos temas? ¿Es para celebrar? ¿Es una muestra de una voluntad de acuerdo amplio, consensual, o una mala, a mi juicio, mala manera, una mala táctica de ir generando acuerdos? Yo no creo que haya sido una buena táctica, por lo menos no lo piensa así la opinión pública en este momento, no lo piensan los consejeros de la minoría. Entonces, todo eso hace difícil el análisis, pero sin duda, la propuesta de los consejeros tiene muchas cosas superiores
a lo que hay en la Constitución actual. Por lo menos yo no puedo negarlo eso. Ahora tenemos ahí un punto de partida. Soledad, ¿dónde ven los puntos que, a juicio suyo, le gustaría que mejoraran o que le preocupan en realidad o que eventualmente pudieran mejorar en la próxima etapa con las conversaciones que se están realizando con los partidos políticos también? A mí me preocupa algo que a Francisco también le preocupa, que es el tema de la gobernanza del Poder Judicial. Ya a mí no me convence la forma en que quedó. A mí principalmente lo que no me convence mucho es el sistema de nombramientos. ¿Ya? Yo entiendo, para explicarle a la gente que no ha seguido este capítulo con tanto detalle, porque no es de lo que más se habla, ¿no? La idea de la comisión experta y de los consejeros ha sido que separar la parte más administrativa de los jueces para que los jueces no tengan que hacerse cargo de esas tareas que les quitan tiempo de su gestión, pero con la idea de que no haya un solo órgano que se preocupe de esta cosa administrativa, como los consejos de magistratura que existen en otros países, porque existe un temor a que tengan demasiado poder. ¿Ya? Entonces creamos un híbrido que me parece que no existe en ninguna otra parte, que es muchos órganos, ya con funciones distintas, para eso, no crear un gran órgano que haga demasiado peso a la Corte Suprema, pero que sí separar esta parte administrativa de la Corte Suprema y de los jueces, ¿no? Eso por un lado. Y el otro objetivo que creo que tienen en mente es que los nombramientos no tengan este como tinte de nepotismo, de que en el fondo la Corte Suprema tiene tanto poder en el nombramiento que los jueces inferiores no tuvieran como independencia interna, digamos, para votar distinto a lo que opina la Corte Suprema, o que hay que tener amigos en la Corte Suprema para poder ascender. Entonces, que se democratice más el nombramiento de los jueces y que en el fondo en este órgano que va a nombrarlos hay 4 miembros del Poder Judicial, pero que no necesariamente son ministros de Corte, ni de Apelaciones ni de Corte Suprema, sino que podrían ser ministros de otros tribunales que van a estar a cargo del nombramiento junto, y eso a mí lo que me preocupa, con 3 miembros que son 2 elegidos por el Senado y 1 por el presidente, y yo tengo el temor que eso se politice, ya lo digo con todas las letras. A mí no me gusta la idea de que haya miembros elegidos por poderes políticos a cargo del nombramiento de los jueces. Yo sé que hoy en día también hay un componente político en el nombramiento, porque es el presidente de la República el que nombra a partir de las quinas o ternas que le propone el Poder Judicial, pero bueno, no por mejorar una cosa que siento que lo estamos empeorando, o que por lo menos estamos al menos igual nivel de politización. A mí eso me preocupa, yo esperaría, ojalá que hubiera una mejora. Sinceramente es como el tema que más me preocupa, por lo menos en la orgánica, en la estructura. Lamentablemente, Patricio va a tener que abandonarnos, tiene un compromiso ineludible. Patricio, ¿quisiera agregar algo más antes de salir? Ya sea respecto a este tema u otro. No, quiero pedir perdón, pero me ha surgido una cuestión profesional impostergable. Por eso, de hecho, me dio mucha vergüenza que me estaban llamando urgentemente. Entonces creo que tengo que abocarme a esto, y confío mucho en que va a estar aún mejor el programa sin mi presencia. Ya, la Nos vemos próxima el semana próximo viernes, si Dios quiere, comentamos. para comentar Muchas gracias. los No te expertos. preocupes. Muchas gracias, Patricio. Bueno, nos quedamos con Soledad y Francisco. Francisco, ¿qué le parece esto? ¿Tiene la misma aprensión que Soledad respecto bueno, a cómo se podrían elegir justamente miembros del Poder Judicial? A ver, sobre el Poder Judicial, yo creo que si uno lo ve en la perspectiva histórica de las últimas décadas, el Poder Judicial ha tenido mejoras muy notables, ¿ya? Hay más carrera, mejores jueces, mejores remuneraciones para los jueces, más dotaciones, ¿no? Se ha eliminado en el Poder Judicial prácticas corruptas que las hubo hace décadas. Es un mejor Poder Judicial el de hoy, que cumple los estándares de un Estado de Derecho, y eso es en sí mismo valioso. Yo quiero poner nuevamente el vaso medio lleno frente al vaso medio vacío. ¿Cuáles son los riesgos de nuestro Poder Judicial hoy día, que no es solo de Chile, sino de otros países, de nuestro continente y del mundo? El riesgo más severo es el de activismo judicial y de corporativismo judicial. Y estos riesgos no están lo suficientemente bien abordados en el texto. Yo creo que ese es un tema, espero que haya un espacio de mejora para esto. La gobernanza diseñada no ayuda a resolver estos problemas.
pero es un desafío del sistema político resolver estos dos temas. Y hay un segundo tema en que hay una deuda, y es una deuda de la Comisión Experta y también del Consejo Constitucional, que es la deuda en materia de tribunales administrativos. Y esta es una cuestión bien paradójica, porque estamos reconociendo un Estado social y democrático de derecho, con una administración pública más robusta, con más tareas, pero no estamos dotando a los ciudadanos de herramientas de protección efectiva y especializada frente a decisiones administrativas. Yo creo que abogar por tribunales administrativos es abogar no en favor del Estado administrador, sino abogar en favor de los ciudadanos, de los administrados, y de mejor protección de sus derechos. Porque al final de cuentas, el Estado social y democrático de derecho significa más derecho para los ciudadanos en cuanto a administrados, y tienen que haber tribunales donde tú puedas hacer efectivos esos derechos y no solo hacer efectivos tus derechos frente a la arbitrariedad de las decisiones administrativas. Y por tanto, vuelvo al punto, llevamos 100 años abogando por tribunales administrativos, desde la Constitución de 1995. Antes hubo Consejo de Estado. Creo que es una deuda que ya tiene un siglo. Eso por ahora. Soledad, ¿qué otro punto es relevante? O quisiera agregar algo más en este mismo tema. No, yo también quiero decirle, Francisco, yo concuerdo en eso, o sea, porque podría pensar la gente que hay una división. Yo quizás habría creado menos órganos nuevos para poder tener fondos para los tribunales administrativos. Yo, la verdad, no sé cuál es la razón de fondo de no haberlo incorporado. Supongo que será un tema de temor del costo que tiene asociado de tener tribunales nuevos en todo el país. Pero también se crean otras agencias nuevas, entonces, bueno, uno podría decir, bueno, igual van a tener unos costos, quizás se podrían haber asumido mejor, digamos, en esta institución que creo que puede ser fundamental, digamos, en la práctica, ¿no? Para los derechos de las personas. A ver, más que temas técnicos, que aparte, o sea, Poder Judicial sí me preocupa el tema técnico, ¿no? Pero sí temas que creo que efectivamente podría haber llegado más acuerdos, que en el fondo ya las hemos mencionado, pero la misma cláusula Lelio Vaso que dice de remover los obstáculos podría haberse mantenido, me parece a mí, ¿no? El tema en el fondo, de temas de huelga y sindicalización, me parece que no era necesario hacer cambios respecto de lo que está en la Constitución vigente. O sea, creo que hay espacios para llegar a mayores acuerdos, ¿ya? Que en el fondo generen esta impresión de que sí estamos dispuestos a llegar a puntos de unión, ¿ya? Más fuertes que los que están ahora en el mismo texto, ¿ya? Yo no habría puesto la justicia militar, por ejemplo, en la Constitución, creo que era innecesario, ¿ya? Estamos generando más roces y creo que lo que hay que hacer con la justicia militar es modernizarla, más que ponerla de una forma que además queda duda de si los civiles podrían eventualmente ser juzgados o no, entonces creo que no quedó bien redactado también, tampoco eso, ¿ya? Entonces, cosas técnicas, hay algunas redacciones que uno podría decir, mira, aquí hay que mejorarlos, pero yo en el Consejo de Expertos lo que esperaría es sobre todo tratar de llegar a algunos acuerdos en estos puntos que creo que hay espacio para acuerdos. Pero hay que recordar que en el fondo para cualquier observación que haga la Comisión Experta ahora se necesitan 14 votos de los 24, ¿no? Y se sabe que por composición política, si uno asumiera más o menos posturas políticas de cada uno, tenemos 2 y 12. Entonces tampoco sé cómo se va a llegar a ese número 14, ¿ya? O sea, cómo se van a cruzar las líneas de un lado o de otro. Yo creo que la forma de que eso ocurra va a ser por la intervención quizás de los partidos políticos, por estas negociaciones, estas conversaciones que están dando, diciendo, mira, yo te cedo en esto, pero tú cedes en lo otro, ¿ya? O sea, yo creo que no van a ser necesariamente punto por punto, sino que me imagino que la forma de lograr esos acuerdos un poco más amplios va a ser mirando la globalidad de observaciones, ¿ya? Que al final es lo que pasó en la Comisión Experta. Yo creo que esto hay que igual clarificarlo. Se vio una unanimidad, pero lo que hubo fue negociación.
No es que todos estuvieron de acuerdo con todas las normas, es yo te cedí en esto, yo te doy esto y así logramos la unanimidad. Sí, Yo creo que la única manera es que hicimos algo no, en así. Soledad, temas complejos en los que definitivamente no llegaron a acuerdos, simplemente los dejaron fuera. Y lo dejaron fuera, y eso es lo que hoy día no va a poder ocurrir, Claro. porque ya no se puede dejar fuera el texto del Consejo. O sea, lo que no hay acuerdo queda el texto del Consejo, no queda fuera de la Constitución. Entonces, esa es como la gran diferencia entre cuando se estaba redactando por parte del anteproyecto, cuando estas observaciones. Hay un cambio sustancial del cómo tienen que operar. Ahora, en el caso dentro de las cosas que mencionaba Soledad, el derecho a huelga había generado muchas críticas como venía ya desde la comisión de expertos. Entonces, probablemente ni lo que venía de los expertos ni lo que está ahora en el Consejo va a ser satisfactorio porque uno quizás se pasaba demasiado. Habría tanto el espacio que uno podía tener una huelga por causas que ni siquiera tuvieran que ver con la empresa, por ejemplo, pero ahora se acusa que se restringe en exceso. Quizá hay un espacio para buscar algo intermedio, Francisco. Bueno, esta instancia, la de la comisión experta, es eso. Tiene, conforme al reglamento, una amplia facultad para modificar artículos, agregar artículos, cambiar partes. Se requiere de voluntad, de acuerdo. Y de acuerdo que encuentra respaldo después de concluido los 5 días de trabajo en el Consejo Constitucional. Yo creo que ese acuerdo es posible. Yo enlisté 14 temas que hacen divisivo el texto, que lo deforman, que podrían ser abordados, y podrían ser abordados teniendo como punto de partida la formulación del texto del anteproyecto de la comisión experta. Pero como punto de partida, no como punto de llegada, porque yo entiendo que tiene que haber diferencia entre la comisión experta y el Consejo Constitucional también. Aquí no se trata de quién es más fuerte, aquí se trata de cómo construir persuasión, convicción sobre el tema. Pero eso se requiere también un cierto pragmatismo al abordar las soluciones. Y además Y ahí, el considerar que va a tener que esto ser aprobado después de nuevo en el Consejo. Entonces, si una cosa es hacerle modificaciones, cambios relevantes, pero si se deja totalmente de lado todo lo que avanzó el Consejo y todo lo que busca y lo que quiere, si le va muy republicano, eso no, claro, no tendría ningún destino. claro, ahora, fíjense que estamos en un campo en que el actual texto, tal cual lo conocemos, es una constitución hiperdesarrollada. Lo que le gusta a este ejercicio de aritmética constitucional de sumar palabras, en la última versión sumaban 53.300 palabras. Este es un texto más extenso, más desarrollado que el de la convención, que llegó a tener 52.700 palabras. Es curioso que esto haya sido un temazo hace un año atrás y hoy día no sea tema. Pero ¿cuántos ¿Ya? artículos? No, si no se cuentan por artículos, se cuentan No, por por eso, palabras. pero no es lo mismo. ¿Ya? O sea, las dos cosas influyen, pero no es lo mismo porque distintos artículos pueden ser distintas materias, más Claro, palabras puede ser más desarrollo de menos artículos también. Claro, lo que se yo puede quiero mirar. decir con esto es que, dado que estamos en presencia de una constitución hiperdesarrollada, y eso no lo vamos a cambiar, porque el texto está más o menos consolidado, bueno, yo creo que a la hora de trabajar con el lápiz, la comisión experta tiene que dar cuenta de ese carácter hiperdesarrollado y, bueno, no pretender reducir el texto de la constitución, sino mejorarlo. Es un hecho que estamos frente a una opción del constituyente que es una constitución hiperdesarrollada, en que hay, lamentablemente, algunas cuestiones que no deberían estar en el texto constitucional, además, más allá de su extensión en sí misma. ¿Soledad? Yo creo que, concuerdo con Francisco, que es una constitución muy larga. Yo creo que quizás la causa de esto fue también esta idea de que no hay leyes orgánicas como las conocemos hoy, ¿ya? En nuestra constitución vigente, claro, tenemos leyes orgánicas que son de materias muy complementarias a la constitución y entonces quizás no tenía esta tensión de dejemos todo en la constitución porque en el fondo esto se va a regular en una ley que no tiene un quórum de ley simple. Yo tengo la sensación que aquí todos quisieron poner todo en la constitución porque no teníamos esa ley orgánica tal como la conocíamos hasta ahora, ¿no? Entonces, quizás una salida, y yo sé que aquí obviamente históricamente hay muchos que se han opuesto a la ley orgánica, pero bueno, conversar de, bueno, ¿por qué no podemos dejar algunas cosas a leyes orgánicas que no sean iguales a la ley simple
pero que tengan un quórum un poco mayor, o sea, no los 3/5, digamos, pero en el fondo otro quórum, para tratar exactamente de no dejar todo en la Constitución. Yo concuerdo, es una Constitución larga, a mí me habría gustado una Constitución más corta, pero creo que la causa puede ser que haya ido por ahí. ¿Hay posibilidad en usted? Esto lo he conversado también con varios expertos porque efectivamente no todas las cosas pueden quedar sujetas a materia de ley simple, hay cosas que son muy relevantes y por algo ahora tenemos leyes orgánicas, por ejemplo, detalles del manejo y del trabajo del Banco Central, que yo creo que es por lejos la institución más valorada, de mejor prestigio que tenemos en este minuto. Entonces, tenemos dos opciones, o dejar todo en la Constitución asegurado o tener leyes de un quórum mayor. Le pueden poner leyes orgánicas, leyes de supraquórum o como quieran, pero es difícil pensar que eso puede quedar simplemente entregado a una ley que se pueda llegar y cambiar por cada uno de los congresos. ¿Cómo hacerse cargo de eso? ¿Ven ustedes espacio a que se puedan reponer eventualmente o crear otras leyes? O bueno, vamos a tener que dejarlo todo en la Constitución, Francisco. A ver, claro, se eliminan las leyes orgánicas constitucionales, que además los que éramos críticos de ellas, los que hemos sido durante décadas críticos de las leyes orgánicas, lo hemos sido además por el contexto en que fueron expedidas buena parte de ellas. Fueron dictadas por la Junta de Gobierno antes del 11 de marzo de 1990, gran parte de ellas. Hoy día no hay leyes orgánicas en el diseño, ni en la propuesta de la comisión experta, ni en la propuesta del Consejo. Lo que hay son leyes institucionales, que son también leyes de quórum especial. Yo creo que está bien el diseño de leyes institucionales y creo que se mejoró además el control de constitucionalidad por el tribunal. Y por tanto yo creo que esa ecuación está bien lograda. Y lo que podría haberse hecho era haber disminuido la extensión, el desarrollo de la Constitución. Ya no se hizo, yo creo que uno tiene que trabajar con realidades. La realidad es que nos enfrentamos a un texto que es hiperdesarrollado y bueno, esa es la opción que se eligió tanto por la Comisión Experta como por el Consejo Constitucional y habrá que trabajar con ello. Y las leyes institucionales tienen un adecuado balance. Son más hoy día las leyes institucionales que las leyes orgánicas, desde el punto de vista de la convocatoria que hace el texto constitucional a las leyes institucionales. ¿Por qué? Porque otra opción de este proceso ha sido aumentar el número de autonomías constitucionales. El Estado va a resultar más frondoso si este proceso llega a buen término. Y eso nos vuelve a poner en el tapete la cuestión de los tribunales administrativos, en el que quiero ser muy reiterativo. Yo creo que es una pieza esencial del Estado de Derecho. Bueno, para cerrar, ¿con qué nos quedamos a la espera? Ya lo decíamos, este sábado, mañana se entrega el texto que ya fue votado en la totalidad, se está haciendo corrección de estilo, se le va a entregar mañana oficialmente a la comisión de expertos, van a tener 5 días para trabajar en todos los cambios, mejoras eventuales, y después vuelve al Consejo. ¿Qué esperamos para la próxima semana? Ahí ya vamos a tener el próximo viernes todos los contenidos con claridad de cuál va a ser esa propuesta, Soledad. Claramente hay que estar atentos a lo que diga la comisión experta, porque yo creo que van a trabajar inmediatamente en coordinación con el Consejo. Entonces vamos a tener que saber, yo creo que no van a haber tantas sorpresas de que la comisión experta proponga algo que después el Consejo rechace plenamente. Yo creo que van a estar tratando de negociar junto con el Consejo para no proponer cosas que después sean un rechazo completo. Así que yo creo que vamos a tener muchas novedades bastante definitivas en esta semana, más que sorpresas después al final cuando el Consejo reciba las observaciones. Y lo otro, van a estar atentos al informe que salga de la Comisión de Venecia. Entiendo que hoy se juntaba el pleno de la Comisión de Venecia, que vino a esta comisión de 5 miembros a responder ciertas preguntas que le haya hecho el Senado sobre el proceso constituyente. No, definitivamente, obviamente es mucho más importante lo que diga la comisión experta, pero puede ser un insumo interesante ver qué conclusiones sacan. Francisco, para cerrar. Vienen 5 días febriles de actividad. Estoy de acuerdo con Soledad que aquí va a haber una interacción entre la comisión experta y el Consejo Constitucional y también con los partidos políticos. Y creo que enhorabuena que así sea porque es la única posibilidad de introducir un pacto o acuerdo en la hora de término, porque ya no creo que haya más opciones desde el punto de vista procedimental de mejorar esto y enderezar el proceso.
Creo que enderezar el proceso y llevarlo a feliz término le hace bien a Chile. Creo que uno no debe escatimar ningún esfuerzo en que esto termine bien. Muchísimas gracias, Francisco. Soledad, tal como les decía, la próxima semana vamos a tener ya claridad de todos los cambios que se van a proponer, así que va a ser un programa muy interesante tal como lo hemos tenido hoy. Que tengan todos un muy buen fin de semana y les quiero contar de una innovación. Aquí mismo en la pantalla ustedes pueden ver que hay un código QR. Si ustedes lo escanean con su celular van a poder acceder a nuestra plataforma de todos los programas que hemos tenido hasta ahora, así que van a poder revisar en detalle la discusión de las normas, el debate que hemos tenido a lo largo de todo este proceso, así que se los dejamos acá, agenda constitucional en nuestra historia en este año. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un muy buen fin de semana y por supuesto todas las novedades del proceso aquí en emol.com.